Hola, buenos días, bienvenidos de nuevo a Tertulias de Café. Hoy tenemos con nosotros de nuevo a Carlomán, Ibis Café en Yuncos, Toledo, y tenemos la suerte, porque esto es un privilegio, de ver un tueste en la tostadora de muestras. Bienvenido, Carlomán, lo primero, muchísimas gracias. Gracias a ti, un honor estar nuevamente aquí con ustedes. Esto es un asalto en toda regla porque no vas a poder hacer ni tu registro de tueste ni nada. Es todo tu tiempo y atención a dos cosas, que es la de comunicarnos a nosotros cuál es tu proceso de tueste de muestra y estar atento a la máquina. Y pues trataremos de transmitir lo que se siente, que sentirlo aquí al lado es otra experiencia diferente. Te vas a ser nuestro guía organoléptico. Tu nariz está allí, nosotros solamente vamos a verlo, pero todo lo demás nos lo cuentas tú. Entonces, vamos a empezar a hacer el tueste de muestra, pero tú ya has hecho previamente una selección del grano verde para separar esos granos verdes defectuosos, has medido la humedad de ese grano y ahora coges cuánta cantidad para hacer la Vale. muestra, en qué condiciones está esa máquina, porque está ya encendida y estoy viendo ahí una temperatura determinada que quiero que nos expliques y todo para ti. Pues muchas gracias. Hola a todos. Sí, vamos a hacer unas muestras, vamos a tostar unas muestras. Efectivamente, esta es una máquina que se utiliza para probar las calidades de los cafés. Varias utilidades. La verdad es que en origen los compradores de café verde lo utilizan para ver los defectos de los cafés en taza. Nosotros dentro del café de especialidad, ya aquí en el destino o en el país de consumo, lo que hacemos es utilizarla para hacer varias pruebas y poder perfilar el café. También lo utilizamos para ver el potencial del café cuando nos mandan pruebas los importadores o quien nos suministre los cafés. Por ejemplo, en este momento tengo aquí una muestra, cómo me llega a mí de mi proveedor, por ejemplo. Hay varios criterios y dependiendo del proveedor te manda una u otra cantidad. Como bien habías comentado, hacemos una selección del grano física, a ver qué tantos defectos tiene. Debería tener muy pocos. Hacemos la medición de humedad y ya luego lo que procedemos a hacer es a tostar. Depende de la capacidad de cada máquina. Esta máquina mía tiene una capacidad de 100 gramos. Siempre todo esto con 100 gramos. Antes de empezar, se prepara en un tubo, que es donde está la mar. Aquí ya está pesado la cantidad que vamos a tostar y empezamos a desarrollar lo que queremos hacer. Yo, por ejemplo, como ves, mi máquina está en 212 grados, tiene que estar precalentando para que luego el diferencial de temperatura no choque muy alto, el tambor ya esté caliente y como la masa del café está muy fría, está a temperatura ambiente, en este momento estamos a 15 grados con 70% de humedad relativa, todos esos datos los tengo registrados. Entonces lo que no quiero es que la temperatura del tambor se baje demasiado. Vamos a esperar porque vamos a entrar a 190 grados. Muestras que tú recibes del café verde tienen que tener una humedad entre un 10 y un 12% y cuando lo tuestas van a bajar ¿a cuánto? ¿A un 2%? ¿A cuánto es más o menos la humedad del Sí, café tostado? depende mucho del perfil que se le dé de tueste. También depende de la densidad del grano, pero suele rondar entre 2 y 4% algunos cafés también. Cuando vamos tostando el café, pierde masa, aumenta volumen, entonces al perder Aumenta la masa, volumen, dime. tenemos en peso una pérdida que ronda entre el 15 y el 20%, pero casi duplicamos el volumen del grano, efectivamente. Entonces entiendo que cuando tú metes el grano verde en la tostadora, digamos que el proceso hasta eso que se denomina primer crack, por ejemplo, es más largo que lo que puede pasar de ahí a posteriori, porque ya habrá perdido densidad y masa. Entonces, Correcto. la misma temperatura afectará antes al grano. Hay muchas variables. Cuando tostamos nosotros muestras y queremos hacer un perfil diferente o ver cómo se comporta una curva, tenemos que ir cambiando un solo parámetro. Si cambiamos varios parámetros, nos vamos a perder y no vamos a saber qué cambios afecta cada parámetro que hemos movido. ¿Y Entonces, hacer uno cuál sería el parámetro básico, el que primero tendrías que cambiar si quieres evaluar y hacer un registro del tueste? lo primero que tendríamos que detallar es qué es lo que queremos obtener del café, el tipo de tueste. Entonces, ya una vez tengamos el perfil que queremos claro, ya tenemos que empezar a manejar variables como es la temperatura del turning point, que es hasta la temperatura que baja, o cuando recupera la tostadora la temperatura. Otra
parámetro sería el ROR, el Rate of Rise, que es la velocidad con la que la temperatura sube, y ya luego el tiempo. Pero siempre vamos a manejar sobre dos parámetros, que es tiempo y temperatura. Vale. Entonces, aquí lo que voy a hacer es una práctica que algunas personas hacen. Cada quien tiene su... O sea, no hay ni una válida ni una incorrecta. Simplemente cada quien tiene su manera de hacerlo. Nos vamos a acercar a 180 grados. Te había dicho que iba a entrar a 190, perdón. A 180 lo que voy a entrar. Ya voy a llegar. Cuando llego... Entra el café y empiezo a controlar tiempo. Vale. No sé si te diste cuenta, apagué la llama y la dejo apagada 30 segundos, buscando que el tambor me enfríe un poco más, que no recupere tan rápido y bajar el turning point. Yo todos estos datos los tengo que reflejar. Yo tengo una hoja de registro de tueste, ¿no? Una hoja de registro y tengo que empezar a reflejar todos los datos. ¿Para qué? Para yo poder ir analizar sobre la curva cuál fue el comportamiento del café y qué puedo mejorar o qué puedo cambiar. Yo, por ejemplo, registro la temperatura cada minuto. Hay otros que la registran cada 30 segundos. Y aquí, la tostadora de muestras, la velocidad, como la masa es muy pequeña, aquí son 100 gramos, como te había dicho, entonces los tiempos de tueste son muy cortos. He tenido tuestes que he querido entrar muy alto, entonces tuestes que salen en 5 o 6 minutos. Lo normal es que salgan sobre 8 minutos, más o menos. Pero como te decía, estos son para realizar pruebas. Los datos que yo saque de aquí no los voy a poder replicar en la máquina grande. Claro, porque la densidad, el volumen, la capacidad y la potencia es otra. Claro, y la potencia de la misma máquina. Yo te iba a preguntar, me has dicho que en 8 minutos tienes el tueste hecho y en este caso es para expreso. Si hicieras una muestra de tueste para filtro, ¿también serían los 8 minutos? ¿A menos temperatura? Seguramente tarde menos. Porque yo ya entraría para filtro, por ejemplo, yo ya entraría con la llama encendida desde el principio a tope. Entonces esta hora para que el calor que tiene la tostadora de muestra vaya enseguida a las paredes del café, luego baje y vaya que al final es importante que no esté tanto en la misma proporción por dentro y por fuera, que un tueste muy rápido te lo tuesta por fuera, pero por dentro se queda verde. Se queda mal tostado, efectivamente. Necesita una transmisión de calor. Lo que pasa es que también tenemos que ver que en este tipo de tostadoras, te voy a ir mostrando. Mira, aquí ya tenemos... ¿Cuánto tiempo ha pasado? Han pasado 3 minutos y ya hemos terminado una fase que se llama la fase de equilibrio. Hasta cuando llegamos al turning point, porque ya empezó a recuperar la temperatura, ya dejó de bajar, hace una curva y esta parte, hasta la máxima temperatura que desciende, es lo que llamamos el turning point. De ahí empieza a aumentar la temperatura. Hay varias fases del tueste, las fases básicas. Equilibrio, que es hasta que recuperan. Luego, el grano que les mostré ahora, que ya lo vieron que estaba un poco amarillito, es porque ya terminó la fase de secado. Una vez termina la fase de secado, empieza una parte muy importante que es la reacción de Maillard, que es donde se desarrolla el 80% de los sabores y olores y aromas del café. Esa fase empieza cuando termina la fase de secado, que se torna amarillo el grano, hasta cuando escuchamos el primer crack. Eso es la fase de Maillard. Ahí se desarrolla la fase de Maillard. Y tú ahora que estás ahí, ¿qué aromas tienes? Ya está como más color canela, ¿no? Los primeros aromas que vienen por lo general son olores herbales, olores a verde. Ya luego empezamos a sentir ya a paja seca. Y luego ya cuando se está acercando al primer crack, ya empezamos a sentir ya unos olores de pronto un poco más dulces, un poco el olor típico del café. Y llega un momento donde ya la nariz el aroma se mezcla con el ambiente y ya prácticamente no se persiste. Vamos a poner cuidado que va a empezar a explotar la crepitación, no sé si lo escuchas. Sí, totalmente, sí, como si fueran palomitas, vaya. Ya tiene un color, vamos, pardo. Antes era color canela clarito, ahora ya va subiendo el tono. ¿Cuántos minutos llevamos de tueste? Llevamos 5 minutos y tuvimos un primer crack a 198 grados.
Más o Y menos en esta empezar. máquina, Ujú. es a lo que da. Yo en este momento lo que necesito es que se desarrolle el grano. Se suele bajar la temperatura para aplanar la curva. Esos Vale. son temas básicos. Ya luego cada tostador pues tiene su manera de trabajar, sus trucos. Hay quienes no los mencionan. A mí bueno, yo soy más transparente en eso. Pues gracias por tu Y ya tenemos que generosidad. estar muy pendientes porque ya tenemos que ver dónde se nos va desarrollando el café y ya estamos casi listos para sacarlo. Esta muestra ya casi está terminada de tostar. Como les Sí, había dicho, ¿sí? este tueste es para expreso. Ya casi vamos a salir. Nos queda 30 segundos de tueste. Vale, nos concentramos en esos Eh, 30 segundos para que no se nos pase. Si extrapoláramos esto a lo que es el tueste normal, una vez llegado el punto de tueste adecuado, lo sacarías o tal. ¿Y ¿no? cuánto tiempo tiene que estar en esa bandeja? Tiene que Normalmente. enfriar en menos de 4 minutos. No, necesitamos bajar la temperatura muy rápido. Y aquí, dame un segundo. Sí. Tuvimos un tiempo de tueste de 6,42 y sacamos el café a 212 grados. Empezando el proceso a 180, con la bajada de la curva por la temperatura que eran 15 grados con 70% de humedad del verde. Sí. Y en la tostadora grande, en la de trabajo, si yo salgo con esa temperatura, me va a salir un café que me va a quedar muy amargo o va a quedar con tonos a quemado, o de pronto un poco de quemado, un poco de humo. Sí. En esta, como te decía, es para hacer las pruebas, para ver qué comportamiento va a tener, pero yo esa temperatura no la puedo extrapolar a la tostadora grande porque Claro, dañaría el café. claro, es que son completamente distintos todos los parámetros, ya simplemente por el peso. Exactamente. Porque también te iba a preguntar, esta muestra, tú me has dicho, esta tostadora de muestra tiene una capacidad de 100 gramos. En el caso de que Sí, tú quisieras meter menos, 50, ya te variaría todo la transmisión de ese calor de grano a grano, ¿no? Porque ya no solamente está en el bombo, que parece de la lotería, perdón. sí. La próxima entrevista, tostando, te canto los pasos. ¿Cuánto tiene que reposar mi café? Hay diferentes opiniones. Los cafés para ya de venta, porque un café de competición o un café que tuestan para competiciones es muy diferente. Es un café que lo tuestan y a las 24 horas lo toman. Como la También cata, ¿no? tienen otro tipo de trato para tostarlo. Cuando son para el público, el café para expreso debe reposar como mínimo 10 días. Si es 30 días, mucho mejor. Como te digo, mínimo 10 días, ya empieza a encontrar su punto dulce. Si es para filtrado, con 3 4 días ya es suficiente. Y esto se debe a que como en la extracción del espresso utilizamos presión, los sabores se multiplican mucho más. El porcentaje de extracción de un espresso es el 10% de la masa, mientras el filtrado se logra extraer en un 1, 1.5, 2% cuando mucho. Esto quiere decir que por cada 100 mililitros de bebida o cada 100 gramos de bebida, en un espresso 90% es agua y el resto es café. Y en los filtrados un 99 agua y un 1% café. Casi Claro, nada. esta relación de extracción tan diferente hace que el espresso sea mucho más intenso. Como resumen, que antes de que tú tuestes, recibes el café verde, haces la selección de granos defectuosos, mides la humedad, coges tu tostadora de muestras que tiene una capacidad de 100 gramos, que tienes que tener muy en cuenta cuál es la temperatura y humedad que tienes en el exterior y la que tiene la propia tostadora de muestras, que tienes una hoja de registro para todas las fases ir contabilizándolas, que tienes un tiempo máximo que depende de, incluso entiendo que también entonces del varietal del grano, porque no todos los granos tienen la misma densidad. Entonces ese tiempo de 8 minutos máximo para tueste expreso o de filtro, que es un poquito inferior, también variaría. Que si compramos café recién tostado, le dejemos reposar como una media de 10 días si es para expreso y entre 5 y 7 si es de filtro. ¿Tienes algo que añadir? ¿No? Hacerles énfasis en que experimenten y Bueno, disfruten de un buen café. con eso nos quedamos hasta la próxima, que es que experimentéis, disfrutad de este vídeo que yo lo he disfrutado muchísimo. Muchas gracias y nos vemos muy pronto. Un abrazo. Muchas gracias.
Chao.